Bueno, señores, gracias por continuar con nosotros en este su espacio Despierta RD. Un amigo nos visita, ustedes saben que esto es frecuente. Sí. Claro que sí, Miguel Surún Hernández, quien es el presidente del Colegio de Abogados, está con nosotros. Como siempre es un placer saludarte y recibirte. Miguel, ¿cómo estás? Para mí es un verdadero honor, una honra estar entre amigos, Liceló, y cómo no, Pedro Jiménez, desde hace tantos años que estábamos trabajando juntos. Así es, unos comunicadores juntos. Compañeros de labores. Gobierno de la tarde. Ay, Surún, la justicia dominicana hemos visto como algunos casos muy sonados, que el Ministerio Público ha prácticamente condenado a esas personas. Luego de 2 años de audiencias, pues los jueces deciden que no hay pruebas para poder condenarlo. ¿Qué visión tiene el presidente del Colegio de Abogados? ¿Estamos en un círculo por parte del Ministerio Público o verdaderamente los jueces están actuando correctamente con la sentencia, por ejemplo, de Quevedo? Mira, lo dije anteriormente, lo digo hoy, nosotros tenemos un sistema de justicia que está fallando. Y está fallando groseramente y las estadísticas están ahí. Lamentablemente hay un trato distinto para aquellos imputados que no tienen dinero, que son gente pobre, que vienen de casos, que son de escasos recursos económicos. ¿No tienen abolengo? No tienen abolengo, como tú muy bien dices, van al sistema e inmediatamente el sistema se ensaña contra ellos. A eso sí, inmediatamente se les dicta prisión preventiva, inmediatamente se les manda con los grilletes a la victoria, se les manda al 15 de azo a pasar las 1001 y para esa gente volver a ver la luz tienen que pasar años y años. Con el agravante de que por lo regular esas personas tienen procesos con muy poco sustento probatorio. Pero con el solo hecho de que son personas pobres, pues inmediatamente se les aplica todo el peso de la ley. Con eso sí, a eso sí hay que castigar. El otro problema es que cuando se trata de personas adineradas, pues entonces la cosa cambia radicalmente. Y ahí uno comienza a ver la aplicación de las normas garantistas de los derechos humanos, de la suficiencia probatoria, que es cierto, se necesita destruir la presunción de inocencia. Lo lamentable es que solamente se enarbola esa necesidad cuando se tratan de personas adineradas. Y nosotros tuvimos y manejamos un caso que fue de trascendencia y que nos consternó a todos, que fue del médico el doctor Julio Gómez. Nosotros asumimos la defensa. Y el trato diferencial de uno a otro, al señor Quevedo le dictan su sentencia hoy y al otro día ya está en la calle. El doctor Julio Gómez tuvo que durar 2 días y pico. Sí, sí, pues, el procedimiento se dilató más. Se dilata más, porque eso precisamente es donde más se nota la diferencia en cuanto a la clase social. El que tiene dinero en este país tiene todo. El interés mueve la acción. Claro, lamentablemente. Entonces, son situaciones que el sistema tiene que ir trabajando. Evidentemente, hay fallas grandísimas generadas también por las limitaciones de recursos, porque lamentablemente en la República Dominicana no existe un sistema de investigación criminalística que nos permita aportar, recolectar los elementos probatorios que garanticen en un 100%, por lo menos en un 80%, una condena. Aquí no existe, pero por entonces, desgracia. Surún, con el caso Quevedo, discúlpame, Lícelo, con el caso Quevedo, cuando lo analizamos desde el punto de vista jurídico, estamos en un sistema jurídico adversarial, en donde quien acusa tiene que sustentar esa acusación mediante pruebas. Y yo como acusado pues tengo los mecanismos y el derecho de defenderme también demostrando que esas pruebas no son fehacientes. ¿Qué pasó? Analizándolo en buen derecho, en el contexto completo, en ese caso Quevedo, pues yo creía que era un condenado a 20 años seguro. Es que, Pedro, tú nunca vas a encontrar en un autor intelectual de un crimen, nunca vas a encontrar un cheque que diga, por ejemplo,
de concepto, asesinato de fulano de tal. Tú tampoco vas a encontrar, tú tampoco vas a encontrar un email enviado al autor material diciendo, miren, el señor fulano de tal, yo necesito que usted lo mate por tal y tal y tal y tal razón. ¿Qué es lo que se debe hacer en ese principio? Porque también hay una falla de hipergarantismo por parte del juzgador o de los juzgadores. Señores, las circunstancias, la correlación de llamadas, el motivo, son pruebas circunstanciales que unidas entre sí, unidas con la relación que hay entre ese autor material y el autor intelectual y digamos, las comunicaciones electrónicas, telefónicas que se han producido entre uno y otro y la transferencia de dinero, pues evidentemente a partir de ahí el juez puede pues sacar sus propias consecuencias. Lamentablemente nosotros tenemos un sistema muy desafortunado que pretende aplicar un sistema, como tú muy bien dices, adversarial, anglosajón, con una cultura francesa. En consecuencia, una cultura francesa que le da más importancia a la forma que al fondo, ligada con una cultura anglosajona garantista, pero que le da más importancia al fondo que a la forma, pues lamentablemente tiene como resultado lo que aconteció en el caso de Quevedo. ¿Qué sucede en la actualidad? Que por un quítame esta paja, cuando se trata de gente adinerada, pues de pronto se excluyen elementos probatorios, se descargan personas. Ese mismo proceso va a Estados Unidos con los mismos elementos probatorios. Señores, a Quevedo lo mandan a la cárcel por el resto de su vida. Porque es que tampoco uno se puede burlar de los jueces, burlarse del sistema de justicia. Y lo primero que le va a decir uno de esos jueces federales a él, pero venga acá, ¿usted cree que nosotros somos tontos en este país? Y esta llamada, y esta situación. Estamos hablando en función de determinadas circunstancias que han sido denunciadas en su momento por la magistrada Jenny Berenice y que en el fondo uno lamentablemente tiene que lamentar que nosotros tengamos un sistema que ha sido incapaz de castigar de manera ejemplarizadora la criminalidad organizada. Y eso lamentablemente va a tener tarde o temprano una grave consecuencia para la seguridad de todos, inclusive para el futuro de nuestra sociedad en su conjunto, porque el modelo que estamos creando es el modelo de mafia, es el modelo de el sicariato, es el modelo de lamentablemente la criminalidad organizada, el narcotráfico, el delincuente se la sale violencia, con la suya, el que se porta mal sale con la suya y se burla del que todos los días se levanta a trabajar, y ese es el modelo que lamentablemente estamos creando gracias precisamente a esas fallas de nuestro sistema de justicia. Miguel, todos somos don Julio en algún momento. Yo estoy en mi casa, entra un delincuente, es herido o es muerto, y a quien acusan y a quien someten y a quien apresan es al dueño de la vivienda. ¿Por qué? ¿Por qué se dan estos casos? ¿Por qué tanta gente tuvo que abocarse a solicitar la libertad del doctor? ¿Por qué los medios nos tuvimos que hacer eco? ¿Por qué la justicia es tan injusta? Porque tenemos un sistema de justicia que está fallando. La misma motivación. O sea, ¿cómo es posible? ¿En qué cabeza cabe? Exacto. Que yo estoy en mi casa, que yo soy una persona que todos los días se levanta a las 5 de la mañana a trabajar, que doy un servicio a la comunidad, que todos los vecinos me quieren, que voy por un problema de un huracán a hacer las compras, regreso a mi casa, estoy descargando las fundas, llega una persona, me apunta con la pistola, yo me resisto, intenta matarme en 3 oportunidades, hiere al primo en una pierna, y entonces a nosotros dos nos envían a la cárcel. La teoría del tránquelo. La teoría del tránquelo, porque no hay más medida de coerción aquí, nada más es tránquelo. Mire, algo tan irracional, tan ilógico, como es el hecho de que, según algunas personas estaban diciendo, no, quien les estaba dando patadas a la víctima victimaria, a Lagrimita, era el primo, el sobrino del médico. Y yo hice una pregunta como
Sí. como neófito, y una persona con una bala, con una herida de bala, en Va a una dar pierna, patadas. va a dar una patada de esa forma y con toda esa fuerza. Cuando yo hice la expresión, la persona que me hizo la pregunta en vivo, vino, es cierto, no hay O sea, no posibilidad. tiene O sea, sentido. en algo, y le Hay que pregunté, irse al Álvar. ¿cuántas armas usted vio en las manos del doctor? Porque la víctima murió por herida punzocortante, es decir, por un puñal o por palos. ¿Cuántos palos usted vio en la mano del médico? ¿Cuántas heridas punzocortantes usted vio? Usted lo único que vio fue una persona, evidentemente con la persona que intentó atracarlo ya controlado y tratando de protegerlo de la multitud. Es lo único que se ve en el video. Evidentemente la comunidad sintió tal nivel de ira, de indignación impotencia, sí, que lamentablemente reaccionó. Y eso es lo que se está cocinando a lo interno de nuestras comunidades, de que gracias a esa falla de nuestro sistema de justicia, pues va a llegar un momento en que todos decidamos tomar la justicia por las manos, y es donde no debemos llegar. Nosotros siempre hemos insistido de hace años de la necesidad impostergable de una tercera ola de reforma que incluya ya el establecimiento de un aparato investigativo criminal al servicio del Ministerio Público con recursos propios. Todas esas cosas, nosotros en el 2002 nos dimos el privilegio de tener este código. A la sazón, en ese momento comentábamos que era un código muy moderno para las condiciones que teníamos en República Dominicana. Hablaba de grilletes, hablaba de muchísima tecnología que no la teníamos en República Dominicana. Han pasado 15 años y todavía los grilletes son una quimera. En República Dominicana hablan que si tú lo pagas, que si no lo pagas, no existen realmente, como otras vías ahí de la garantía, pero seguimos con la cultura que a mí me preocupa como aspirante abogado que soy, de por qué no evaluar el arraigo en sentido general, porque el arraigo es una figura que se creó para los ricos. Porque el pobre no puede tener arraigo. No, entonces al pobre, como tú decías al principio, le corresponde la cárcel. Al rico, no importa lo atroz que sea su acontecimiento, si tiene arraigo y se le puede demostrar al juez, el juez no tiene otra oportunidad que no sea otra decisión que mandarlo a una garantía económica, una prisión domiciliaria y demás. ¿Qué hacemos con más reformas si no le cambiamos la mente a quienes administran la justicia? Es que el problema del Código Procesal Penal es que no tomó en consideración nuestra cultura jurídica. La realidad. Nuestra cultura jurídica es una cultura de origen francés. No debió haberse cambiado de un código francés a un código anglosajón. ¿Qué sucede en ese tipo de situaciones? Lamentablemente, el juzgador muchas veces está aplicando ese código anglosajón con la cultura francesa, con lo cual está generando un nivel de injusticia extraordinario. Evidentemente, la prisión preventiva es necesaria, claro, fundamental en crímenes violentos, cuando se trata de imputados, de personas, de individuos que ponen en riesgo la sociedad en su conjunto. O sea, un individuo peligroso, un atracador, un violador, un psicópata, no puede ser mandado a otro lugar que no sea a la cárcel. Exacto. Lamentablemente, por el peligro que representa para la sociedad. Lamentablemente gozamos de un sistema donde aquellas personas que más dinero tienen resuelven su problema sin ningún tipo de inconveniente, sin tomar en consideración eso. Por eso vemos que día tras día la criminalidad aumenta, y es porque el sistema de justicia completo, desde la génesis, que es la investigación criminalística, está fallando de manera radical. ¿Tiene ficha, se queda con ficha del doctor Julio? Es que el proceso sigue abierto. Lo más probable es que se quede con un ficha. Lo más probable. Es decir, no termina, no lo sacan, no lo liberan. No, cuando haya un descargo total por parte del tribunal. En este momento, muy importante, por favor. ¿Cuál es el estatus del doctor de Julio Gómez? Fue una variación de medida. Fue una variación de medida de coerción. La investigación sigue su curso. Sí. En los próximos días, nosotros, los abogados, vamos a estar sometiendo
una solicitud formal de archivo definitivo de ese proceso, y luego que se emita, pues ya a partir de ahí, pues se extingue la acción pública, la acción penal iniciada contra él, y ya a partir de ese momento puede iniciar el retiro de la ficha, que siempre se van a quedar. Don Miguel, con su anuencia, nosotros vamos a hacer una pausa comercial, pero cuando retornemos vamos a hablar de la Suprema Corte, del sistema judicial y de otros temas de interés nacional que tienen que ver con el derecho. Ya volvemos. No se nos muevan. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube. El presidente del Colegio de Abogados nos acompaña, el señor Miguel Surún Hernández, reelecto. El hombre está remozado. Sí, el hombre está... Pero ven acá. Sí, Nasval, una Pero ¿y cosa. qué es lo que está pasando con esos hombres? Bueno. Mucha barba, nuevos estilos. ¿Cómo que se llaman? Metrosexuales. Bueno, yo no sé si esos son metrosexuales. Miguel, si analizamos, ya hemos hablado tanto del sistema, jueces, fiscales y de todo esto. Próximamente la Suprema se ve ya en la disyuntiva de escoger nuevos representantes. Eso en 2 años, ¿verdad? No, Ya. en este año. En este año. ¿Cómo vendrá? ¿Dejará la clase política que el sistema de justicia sea ocupado, esas plazas, por verdaderos juristas togados que se han pasado la vida, o en el ejercicio del derecho, o en la judicatura? O Danilo pondrá lo de él, le darán una cuotica a Lionel, un chin a Miguel, y quizás a Kiki Antún le regalen algo. Sueña, Pilarín. ¿Qué espera Se el llama presidente del colegio? Nosotros lo que esperamos es que el Consejo Nacional de la Magistratura, en este año, pues se aboque a elegir a los mejores hombres. Que ¿Y mujeres? Y mujeres, obviamente. Que tengan la capacidad de enrumbar el sistema de justicia hacia la institucionalidad y hacia la independencia. Es nuestra esperanza, y de hecho el anterior proceso de selección de jueces se caracterizó en gran manera por la transparencia y un ejercicio democrático de selección de jueces. Ahora va a ocurrir algo muy importante, y es que existe la posibilidad de prácticamente una remoción grande, casi total, sí. No total, sino en casi total, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional. Sí, señor. Nosotros tenemos que recordar que ya hay 5 plazas del Tribunal Constitucional que están pendientes de ser... son 4, son 5, porque hay varias personas, hay una persona por el tema que de la por edad. edad, que es don Víctor. pero hay una que hay una persona que puede ser sustituida por razones de salud. En consecuencia, son 4 o 5 del Tribunal Constitucional que entendemos que, a la luz de la actitud del Consejo Nacional de la Magistratura, de que no se ha reunido para llenar esas vacantes, lo que entendemos es que va a aprovechar para hacer ambos procesos de manera simultánea, tanto los del Tribunal Constitucional como los de la Suprema Corte de Justicia, de suerte tal de que este país pueda, de una vez y por todas, gozar de un sistema institucional y que se apegue a la ley y a la Constitución. Claro. Porque lamentablemente, no la actual Suprema, lamentablemente de la actual Suprema Corte de Justicia y de su presidencia, el buen amigo Mariano Germán, con muy buenas intenciones, pero su ejercicio se ha caracterizado por una violación flagrante de la ley y los derechos humanos, y los derechos fundamentales de los jueces, instaurando un verdadero sistema de terror, con actitudes totalmente divorciadas de la institucionalidad. Y para muestra, tengo un botón. O sea, la suspensión de jueces que no está contemplada en la ley,
establecer, legitimar, por ejemplo, a un funcionario que ha manejado cientos de millones de pesos, es más, miles de millones de pesos, en una función al margen de lo que establece la ley y sin la autorización de la Suprema Corte de Justicia, como es el caso del actual director de la Defensa Pública, que en el 2012, mediante una resolución del Consejo, no de la Suprema, como dice la ley, esa señora fue confirmada a 6 años, sin concurso, sin licitación, sin que la Suprema, señores, diga, como dice el artículo 20 de la ley 277, que lo dice textualmente, la Suprema que nombra al director de la Defensa Pública, no, lo nombró el Consejo de la Defensa Pública, manejado por ella votó por ella. Y ella misma se puso 100 en su misma evaluación. O sea, son situaciones que lamentablemente han afectado, porque qué calidad moral tiene la Suprema Corte de Justicia, tiene el presidente de la Suprema Corte de Justicia, de administrar justicia, si no aplica y obedece la ley, y peor aún, si irrespeta, si viola los derechos humanos de los mismos jueces. Entonces, lamentablemente, así no vamos para ningún sitio. Y tenemos que hablar claramente, porque hay que poner los puntos sobre las IES. Estamos hablando del Poder Judicial, que en los últimos 5 años, y cuéntenlo bien, en los últimos 5 años se le ha duplicado el su presupuesto. Claro que sí. Y ese presupuesto, Para nada, multiplicado por 2, que eso es histórico, hay que reconocerlo, señores, no se ha reflejado en la mejoría de las condiciones de los jueces y los servidores. Desde que llegó la presente administración, se le negaron las dietas a los empleados. Se les cambió el seguro. Se les colocó en una situación de inestabilidad laboral. Se privilegió lo que es el tráfico de influencia al momento de los ascensos, como está ocurriendo en la defensa pública y está ocurriendo en todos los sectores. O sea, lo que está ocurriendo al nivel en lo interno de nuestro sistema de justicia, miren, lamentable. No hay logro en esta Suprema. No tiene nada de logro que presentar el señor Mariano. Tiene luces, porque nada en la vida es tan malo que no tenga algo bueno. Porque, obviamente... ¿Qué se puede destacar de la administración de Mariano por lo menos 3 Germán en la Suprema Miguel, Corte de Justicia? 3. Mira, a 3. Mira, esos recursos que ha recibido Mariano Germán evidentemente le han permitido pues invertir en cuanto a lo que son los instrumentos de trabajo, computadoras, evidentemente, pero más de ahí, lo más importante no son las computadoras, no son quizás determinados instrumentos de trabajo. Lo más importante es el recurso humano. Que son importantes, pero no es lo más importante. No es la institucionalidad. Claro. Por eso que vemos... el sistema funcione como tal, con la ley. Por eso vemos que a la luz de este sistema de terror instaurado por el Consejo del Poder Judicial en la cabeza de Mariano Germán, ¿qué vemos? Lamentablemente vemos jueces que prefieren trancar gente que soltarlo, porque tienen miedo que le llamen un expediente. Entonces, lo acusan de corrupto. Lo acusan de corrupto. Aún con la ley en la mano. Entonces, son situaciones que lamentablemente uno tiene que deplorar, porque yo le he dicho a algunos miembros del Consejo del Poder Judicial, señores, pero antes de suspender a un juez, por lo menos llámenlo. Hagan una audiencia preliminar y establezcan como medida cautelar eso, que no está contemplado en la ley, porque lo lógico es que Mariano Germán someta una modificación a la ley de organización judicial y contemple entonces la suspensión en caso excepcional bajo la premisa de tratarse de un caso grave y con abundantes elementos probatorios, pues la suspensión, pero ni eso se está haciendo lamentablemente. Entonces un sistema de justicia que no es justicia, lamentablemente no vamos para ningún lado. Y es lamentable que yo me tenga que referir así, pero es la realidad que se está viviendo día tras día en los tribunales. Muy mal. Miguel, finalmente el colegio. ¿Cómo está el y colegio? hay otra preguntita ahí dura ese hombre está recién ganado prácticamente. Eso vuelve y vuelve. Bueno, viene 2 años más. No, ¿cómo? Eso indefinido. ¿Cómo está el colegio? Como a Xi Jinping. Más abogado que en Santiago, gente. Bueno, estamos trabajando en formación, ya se reinició lo que es la formación de profesionales. Hemos iniciado un proceso ya de digitalización y modernización de lo que es el registro de todos los abogados, gracias a Dios. Próximamente
próximamente ya todo estará en las nubes y ya, a diferencia del pasado, habrá un sistema confiable directamente interconectado con la Suprema Corte de Justicia, Junta Central Electoral y el Ministerio Público. Surún, usted como jurista, conocedor de las leyes, ¿se puede reelegir el presidente Danilo Medina con la actual Constitución? Mira, eso es un tema muy espinoso y eso ya es una materia pendiente tanto del Tribunal Constitucional y va a depender la perspectiva de los, digamos, jurisconsultos en materia constitucional. ¿No será del Congreso la potestad? Mira, puede ser porque va a depender de a quién tú le hagas la pregunta. Hay entendidos de la materia de derecho constitucional que entienden perfectamente que estamos en presencia de disposiciones constitucionales contradictorias y que por vía de consecuencia se debe interpretar en favor del titular. Otros hacen una diferenciación referente a lo que es la regla y lo que son derechos fundamentales y que hay una regla que el actual presidente no se puede reelegir. Ya eso será una materia de tanto del Tribunal Constitucional como del Congreso Nacional, que en un momento determinado, a la luz de la disposición del presidente de la República de reelegirse, de aspirar nuevamente a un nuevo mandato, pues decida pues modificar la Constitución o esperar que ya el Tribunal Constitucional tome una decisión. Bueno. ¿Usted qué le gustaría? Nosotros siempre somos partidarios de que los poderes políticos tomen la decisión correspondiente en un tema institucional tan espinoso en un momento como este. Bueno, se salió debajo de la patana. Sí, señor. Miguel Surún Hernández, amigo nuestro, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, ha conversado con nosotros. A ustedes las gracias por habernos acompañado durante estas 2 horas y la cita es para mañana a las 6 en punto, otro Despierta RD. Bendiciones y hasta entonces. En abundancia.